Bueno, buenas noches para todos. Buenas noches, profesor Gley. Agradeciendo pues este espacio y también felicitándolo porque creo que es un espacio muy importante para el trabajo social y que ojalá más trabajadores sociales nos pudiéramos animar a tener estos espacios en las redes sociales para compartir conocimiento y como un espacio también de intercambio con otros colegas. Mi nombre es Andrea Castañeda. Yo soy trabajadora social de la Universidad Nacional de Colombia. Tengo una especialización en gestión pública de la Escuela Superior de Administración Pública. Soy de Neiva, soy radicada en este momento pues también acá en Neiva, en la ciudad de Neiva, en el departamento del Huila. Tengo 15 años de experiencia en la coordinación y asesoría de proyectos de desarrollo social. Actualmente tengo a mi cargo los procesos de investigación administrativa para los temas de sustitución pensional en la gobernación del Huila. Tengo también un emprendimiento, soy co-creadora junto con mi esposo de un emprendimiento verde. Estamos pues digamos como trabajando en ello. Fui presidenta de la Federación Colombiana de Trabajadores Sociales del 2015 al 2017 y bueno, aquí estoy compartiendo pues esta noche con usted, profe. Gracias, Andrea. Bueno, como nos damos cuenta, Andrea es una persona muy joven, con una vasta experiencia ya de tipo gremial, de tipo profesional y también político. Ella fue también candidata al Consejo de Neiva y es una experiencia que también quiero que nos comente hoy. Nos comente su experiencia en el campo gremial, también como profesional en su emprendimiento y que hablemos también de ese paso por la parte política, que creo que es muy importante y que es un llamado a los y a las colegas también para que incursionemos en ese campo. Entonces, hablemos inicialmente de la federación. ¿Cómo fue tu experiencia en la federación? ¿Cómo la viste? ¿Cuáles son los problemas que se encuentran allí? ¿Hacia dónde orientarla? Bueno, yo inicialmente era la directora de la Asociación de Profesionales en Trabajo Social del Huila, era la directora ejecutiva. La Asociación de Trabajadores Sociales del Huila tiene una particularidad y es que aparte de ser una asociación gremial, es una ONG que ejecuta proyectos de desarrollo social en el sur del departamento. Yo llegué a la dirección de AXU y estando en la dirección de AXU, pues empecé a tener como el acercamiento más de cerca con el tema de la federación, porque digamos que inicialmente era únicamente pues la vinculación a la organización gremial en el Huila. A partir de allí, pues empiezo como directora a tener el acercamiento con la federación y allí, pues entonces fuimos elegidos. Creo que fue un reconocimiento más que para mí, fue un reconocimiento para la Asociación del Huila, que siento que es ejemplo pues a nivel gremial en nuestro país. Y parte de ese reconocimiento a la Asociación del Huila, fuimos elegidas para asumir la presidencia, bueno, yo en la presidencia y la colega Amparo Chávarro en la tesorería y en la secretaría. Ahí creo que, yo siento que ahí inició un proceso muy importante para la federación. La federación de alguna manera venía como en una crisis, pues digamos como que estaba muy quieta, digamos como que muchos silencios de parte de la federación y justo en ese momento cuando nosotros asumimos la presidencia, nosotros se da la coyuntura de lo que pasó con la sala CONACES. Ese creo que fue un hecho muy particular que activó lo gremial, que activó lo organizativo en las regiones y por supuesto también los organismos nacionales y tuvimos que pues ponernos enfrente de esa situación, muchas reuniones, mucha movilización en lo local y creo que eso fue una oportunidad que el gremio supo aprovechar para reactivarse, para pensarse y a partir de allí pues estuvimos como en este ejercicio de la federación, estuvimos por 2 años. Digamos que más allá del tema coyuntural, del tema CONACES, logramos hacer como una reactivación de las asociaciones, logramos tener como mucho un diálogo con varias asociaciones que se vincularon nuevas y con las que ya estaban participando y pues digamos que empezamos como a reconstruir nuevamente la federación.
por la cercanía que tengo con el gremio, sé que en este momento pues la federación ha tomado mucha fuerza, que se han vinculado más asociaciones, que en lo local también de alguna manera pues hay un ejercicio de empoderamiento frente al organizativo y pues prueba de ello, por ejemplo, es que la presidenta de la federación es hoy la presidenta del Consejo Nacional de la Ley. Entonces, creo que ha habido un avance importante, como todo, con dificultades, con algunas limitaciones, con muchos retos todavía por cumplir, pero creo que hemos ido avanzando en medio de lo difícil que es hacer procesos organizativos alrededor del gremio en nuestro país. Muy bien, ¿y dónde puede estar el problema de estas crisis recurrentes de la federación? ¿Cuál puede ser la salida? Bueno, yo tengo una teoría, bueno, no sé. Yo creo que muchas veces los trabajadores sociales, algunos, tenemos un síndrome de creernos que somos los salvadores del mundo, ¿sí? Y cuando uno cree que uno es el salvador del mundo, muchas veces uno tiene un ego muy alto. Y cuando usted tiene un ego muy alto, usted cree que solamente su voz es la que es la válida. Y cuando uno cree que solo la voz de uno es la válida, hay una dificultad muy grande por escuchar al otro, por reconocer al otro, por construir con el otro. Y siento que ese ha sido nuestro problema de fondo y que incluso ha sido difícil verlo, ¿sí? Uno, cuando yo participaba en las reuniones y reuniones en las que escucho, siento que hay una imposibilidad muy grande por reconocernos, por vernos, por sentir incluso que los organismos estamos en competencia, ¿sí? Que no somos digamos, como un engranaje, sino que como que este es un organismo, este es otro, esta es una asociación, esta es otra, y creo que también se personaliza mucho, ¿sí? Creo que no miramos al consejo como consejo, sino que miramos es la persona que está en ese momento en la cabeza del organismo, ¿sí? Y si esa persona que está en esa cabeza del organismo hay dificultades, entonces ahí empiezan las peleas, entonces no construyo, y entonces las cosas son como yo las digo, y creo que esa es la principal dificultad. Yo creo que si nosotros reconociéramos como ese tema del ego que a veces nos juega tan malas pasadas, creo que podríamos empezar a reconocer que ese no es el camino y que realmente tenemos que tener una apuesta por reconocer al otro y entender que si nosotros no pensamos en colectivo, nosotros no vamos a poder salir adelante. Y en este momento es muy importante que los organismos estén unidos, que lo gremial tenga fuerza. Creo que hay un riesgo muy alto en este momento con la calidad de la educación en trabajo social. Creo que si bien hay universidades que lo están haciendo muy bien, hay otras universidades que están ofreciendo formación en trabajo social con una apuesta que no es la apuesta por la calidad y están simplemente formando trabajadores sociales porque sí. Y eso siento que es un riesgo, porque en particular nuestra profesión ha tenido que hacer un esfuerzo más grande que otras profesiones y es lograr un reconocimiento, tener un estatus, mostrarnos como profesionales, ir más allá del asistencialismo, y creo que ha sido un esfuerzo muy grande que puede estar en riesgo en este momento por todas estas universidades que están entregando diplomas porque sí, con una apuesta de llevar la educación de manera fácil a las personas. Creo que nuestra profesión está en riesgo y creo que, bueno, en general otros retos importantes, pero creo que este es uno muy importante, poder asegurar la calidad en la formación. Creo que también hay una cosa muy importante. En este momento tenemos una oportunidad y es que podamos dar nuestra voz como trabajo social frente a esa construcción o reconstrucción de país que se está dando con este nuevo gobierno. Creo que estamos en un momento decisivo para el país en el que si podemos aprovechar esta oportunidad, realmente se pueden dar cambios estructurales en nuestro país. Y creo que el país y trabajo social necesita que nuestra voz esté presente en esos cambios estructurales que se deben dar. Nosotros que estamos en los territorios, nosotros que estamos con la gente, nosotros tenemos mucho para decir
frente a esas apuestas de país en materia de salud, en materia de educación, en materia de la construcción de la paz total. Entonces, esa voz de nosotros es muy importante, pero tenemos que estar unidos, porque si seguimos con esa dinámica de que el que más diga, de que el primero que haga, el primero que hable, no vamos a llegar a ningún lado. O sea, realmente tenemos que estar unidos y pensar en nombre de nuestra profesión. Sí, creo que has tocado un problema muy importante, y es el problema de las relaciones entre nosotros también como organizaciones y como colegas. Es más, la experiencia nos muestra que cuando hemos trabajado unidos hemos obtenido logros. En la época que sacamos adelante la reglamentación, sacamos muchos proyectos, revivimos los congresos, sacamos la revista, pusimos a funcionar el Consejo Nacional. Bueno, una serie de logros fue por la unidad entre los organismos. Nosotros, el CONE apoyó la iniciativa que tomamos para la ley, y el CONE apoyó la constitución de la federación, y la federación se incorporó una vez constituida a trabajar en lo de la ley y apoyó la salida de la creación del Consejo Nacional, el momento de ponerlo a funcionar. Entonces fue un trabajo solidario, y creo que tenemos que trabajar solidariamente, porque como lo señalas, hay muchos riesgos en este momento. Tenemos muchos desafíos con la reforma de la tarjeta profesional, donde se plantea abolir algunas tarjetas, dentro de ellas la de trabajo social, la incorporación en el equipo de salud. Bueno, y así lo que pasa ahora con el nuevo gobierno y las políticas, en donde el trabajo social tiene un amplio campo en todo el país, en todos los territorios. Entonces, creo que ese es un punto bien importante, la necesidad de que nos encontremos, nos aprendamos a encontrar entre las organizaciones, nos aprendamos a reconocer y a trabajar. Creo que has dado sobre ese punto, y creo que es un punto sobre el cual tenemos que reflexionar hoy en el país. Bueno, a ver, ¿cómo desde la federación, cómo viste en ese momento al Consejo Nacional de Trabajo Social, que, como te das cuenta y participaste, logramos en una campaña nacional hacer unos cambios a nivel nacional? ¿Cómo viste desde tu experiencia el Consejo? Bueno, profe, pues realmente la relación con el Consejo no fue fácil, y creo que ahí empezaron como a surgir un poco como algunas rupturas entre la federación y el Consejo. Nosotros como federación, y a través de esas experiencias que usted nos cuenta de cómo años atrás los organismos trabajaron juntos por el tema de la ley, cómo había, digamos, un apoyo entre los organismos, nosotros a partir de esas experiencias, nosotros como federación empezamos a plantearle al Consejo la necesidad que tenía la federación, e incluso el mismo CONEX, de que el Consejo pudiera financiar o que pudiera apoyar de alguna manera actividades que permitieran el fortalecimiento de los organismos, ¿sí? El Consejo Nacional de la Ley tiene, pues digamos, no solamente el financiamiento por parte de los ministerios, sino que recibe también los recursos de la tarjeta profesional, a cambio, digamos, de la federación, que la federación subsiste con el mínimo aporte que se dan desde las organizaciones gremiales. O sea, financieramente la diferencia es muy grande, y nosotros planteamos que buscáramos los mecanismos, las estrategias de poder recibir un apoyo para que las organizaciones regionales y la federación pudieran de alguna manera recibir un fortalecimiento o un apoyo por parte del Consejo de la Ley. Nosotros entendemos que si los organismos y nuestros profesionales están bien, pues eso repercute realmente en todo trabajo social. Pero digamos que esa apuesta, esa solicitud generó muchas resistencia por parte del Consejo Nacional de la Ley. A partir de allí incluso surgió un acuerdo que, digamos, como que dejaba muy claro el tema de lo económico, y bueno, ahí fue un tiempo difícil realmente con el Consejo, porque no hubo, digamos, una intención o un interés por poder apoyar las apuestas de la federación.
Sí, yo creo que ahí hay un punto que es necesario tener en cuenta en la próxima reforma a la ley 53 del 77, que es necesario hacerla, y es mirarle las funciones al Consejo Nacional, porque cuando se pensó el Consejo Nacional, cuando redactamos la ley, se pensó en que el Consejo trabajaba en asocio con los organismos, los apoyaba, y así se hizo, así el Consejo apoyaba la edición de textos, apoyaba de los eventos, eso se hacía. Lo que, quizás por la falta de experiencia, no incluimos de manera explícita esos objetivos en el Consejo, en las funciones del Consejo, y por eso se llegó a plantear desde el Consejo que eso no era posible, pero eso sí se había hecho y es posible, pero lo mejor es en una nueva ley redactar y que queden las funciones mucho más claras. Como otra cosa que es muy necesaria hoy es ampliar la participación de representantes de los gremios, del gobierno y de las universidades. Hay que ampliar la base participativa del Consejo Nacional, que lo haga también más participativo y más democrático. Entonces ahí hay puntos que tenemos que ir reconociendo para tener en cuenta para una próxima reforma, ¿no? Bien, bueno, hay otro Sí, tema. profe, yo ahí como para complementar ese tema, yo creo que uno de los grandes retos que tiene la organización gremial, tanto en lo regional como de la misma federación, es el tema de la gestión de lo económico, ¿sí? Ahí tenemos una dificultad muy grande. Y digamos por eso precisamente es que ATSU ha logrado ser de alguna manera una experiencia exitosa en el país, porque ATSU no solo es organización gremial, sino es una organización que se volvió también una ONG que ejecuta proyectos y digamos de ahí salen unos recursos que le permiten a la organización financiar las actividades gremiales, financiar digamos temas a los cuales la organización le apuesta, que es el tema de fortalecer académicamente a sus asociadas, temas de espacio, de ocio y esas cosas. Entonces, creo que hay que entender que lo político y lo económico van de la mano también, ¿sí? Y que ese apoyo del Consejo es fundamental para que en lo regional lo organizativo y el gremio esté fuerte, ¿sí? Entonces, creo que hay que empezar por entender que lo económico es político también. Claro, eso es correcto. Y como también hay que mirar cómo se reestructura la federación en el sentido de la calidad de miembros. ¿Habrá solo organizaciones o también podrán haber afiliaciones individuales o podrán haber más afiliaciones que asociaciones por región que una sola? Es decir, son todos temas que hay que mirar y hay que mirarlos pronto en esa reforma de la federación. Bien, bueno. A ver, otro tema que me parece importante es que nos cuentes por qué te motivó la política y cómo viste esa experiencia de participación y qué significa esa participación en términos de la profesión. Bueno, a mí siempre me ha gustado el tema de lo público. Mi experiencia profesional ha estado pues centrada básicamente en el tema de lo público, en el tema de las políticas públicas. Y bueno, estando ahí, pues digamos que estuve cerca también como a esos escenarios de la política en lo regional. Y debido, digamos, como a mi experiencia en lo público, en el trabajo con organizaciones, en el trabajo gremial, en el trabajo que de alguna manera he construido acá en el Huila, específicamente en Neiva, pues digamos que recibí la invitación para ser parte de una lista, la lista alternativa para el Consejo. A mí la política me ha gustado mucho también. Me gustaría incluso en algún momento poder llegar a ser alcalde de la ciudad. Y bueno, creí que en ese momento creí que el consejo era un buen trampolín para poder empezar como esa carrera política. Fue una experiencia pues muy interesante, muy formativa, poder construir una propuesta incluso diferente. La propuesta mía se llamaba Un Consejo para Volver a Creer, porque pues digamos que yo no llegaba a las comunidades como la mayoría de los candidatos, como a ofrecer el parque, la calle, pues porque empezando que eso no es función de un concejal, ¿sí? Entonces, básicamente mi campaña lo que decía era cómo empezar a hacer un ejercicio ético de la política, cómo empezar a hacer
un ejercicio realmente responsable de la política para que la gente vuelva a creer en la política y así poder tener realmente una transformación y un ejercicio de ciudadanía, ¿sí? Si las personas del común empiezan a creer en la política, empiezan a hacer control social, empiezan a participar, empiezan a incidir en los planes de desarrollo, creo que este país puede avanzar mucho y esa era básicamente mi propuesta. Fue una experiencia pues muy enriquecedora, sin embargo, creo que el limitante más grande fue el tema económico. O sea, realmente hacer campaña en este país es difícil porque se necesitan muchos recursos y mi campaña pues era una campaña respetable y era una campaña que no tenía recursos más allá que mis ahorros y pues, digamos algunos aportes de mi familia. Entonces ahí fue como esa limitación bien grande. Creo que trabajo social tiene que estar en esos escenarios. Hay una cosa, por ejemplo, que a mí me indigna y es muchas personas que se lanzan a la política, es como, no, es que yo llevo haciendo muchos años de trabajo social. Y va uno a mirar y no son trabajadores sociales, son personas que tienen un trabajo comunitario y creen que por eso ya es trabajo social, ¿sí? Entonces, creo que los trabajadores sociales somos quienes pues realmente deberíamos apersonarnos y estar en esos espacios. En este momento, por ejemplo, Andrés Casimance, que está de representante a la Cámara por el Putumayo, creo que está haciendo un ejercicio muy interesante. Creo que es un hombre que tiene unas claridades muy grandes en defensa de su territorio, pero también en defensa de la población LGBTI, que es la que él representa. Y creo que ese tipo de ejercicios son los que los trabajadores sociales tenemos que llegar a hacer una política digna, una política respetuosa, una política desde la ética y una política que realmente represente los intereses de quienes nosotros representamos, mujeres, campesinos o ya sea una región. Entonces, no, yo creo que nosotros tenemos que estar ahí y ojalá en las próximas elecciones se den más trabajadores sociales que se estén pensando la política, que se lancen al consejo, que se lancen a las alcaldías, a la cámara. Nosotros tenemos mucho que decir, como lo decía ahorita frente al tema, por ejemplo, de ayudar a construir este país, de ayudarle a Petro a construir este país. Trabajo social tiene que ser protagónico allí. Nosotros tenemos mucho para decir porque nosotros conocemos realmente las necesidades de la gente. Nosotros estamos en las comunidades, estamos en el barrio, estamos en la vereda y tenemos mucho para decir y para proponer. Bien, bueno, a ver, sí, creo que compartimos esta idea de que el trabajo social tiene mucho por decir, mucho por hacer. ¿Cuáles son esas ventajas en la formación del trabajador social para ejercer cargos públicos? Un cargo como concejal, por ejemplo. ¿Qué te da la formación en trabajo social? Bueno, yo creo que el tema de políticas públicas, de poder hacer como una incidencia en las políticas que se trabajen en cada municipio, poder hacer como ese control político frente a cómo se diseñan, se ejecutan y cómo se evalúan esas políticas públicas. Creo que nosotros ahí somos claves frente al conocimiento también de alguna manera del funcionamiento del Estado, pero principalmente creo que es esa posibilidad de representar la voz del que no ha tenido voz, ¿sí? Creo que más allá de ese conocimiento, es esa habilidad que el trabajador social desarrolla y es esa posibilidad de hablar, de reconocer la necesidad del otro, ¿sí? Entonces creo que esa posibilidad de ser un puente de alguna manera entre esa ciudadanía, entre esa comunidad y esa institucionalidad, creo que nosotros ahí podemos ser fundamentales. Sí, yo comparto esa idea y pienso lo mismo, que muchos profesionales en trabajo social deben entrar a participar de la vida política del país por muchas cosas, razones, por su formación, por sus valores, por esa formación ética que le da también un estilo, un ejercicio de la política. Entonces, allí estamos en déficit de participar, estamos en deuda con la sociedad, con el país, y es el momento de ver a trabajo social entonces participando en la vida política del país. Bien, bueno. A ver, Yo otro. creo que, profe, yo creo que tenemos que como gremio entender
la importancia de que trabajo social esté en estos escenarios. Si nosotros como gremio entendemos lo que ganamos a nivel profesional, que más colegas puedan representarnos, ¿sí? Por ejemplo, la colega Gloria Cuartas, que también ha hecho unos aportes muy importantes en materia de paz. Yo me siento muy orgullosa de colegas como ellos. Yo siento que trabajo social, que más allá que Gloria Cuartas, es trabajo social ayudando a la construcción de la paz en este país. Y esa tiene que ser una apuesta como gremio. ¿Cómo logramos que más trabajadores sociales puedan estar en esos escenarios desde los cuales se construye el país? Entonces debe haber primero una conciencia de gremio, de la importancia de apoyarnos entre nosotros. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en campaña también, algunas colegas no entendían la importancia de apoyar la candidatura, de que más allá que era la candidatura de Andrea, era una candidatura del trabajo social y demostrar cómo nosotros existimos en primer lugar, porque ese ejercicio, por ejemplo, de que haya gente que por ser líder comunitario diga yo hago trabajo social, lo que nos muestra es que hay un desconocimiento también de nuestra profesión y precisamente por eso es que tenemos que estar ahí para hablar realmente desde el trabajo social. Correcto, bien, sí. Bueno, ahora nos has hablado de la parte gremial, de la parte política. Hablemos ahora del emprendimiento que tienes con tu esposo, de qué se trata, cómo ha sido esa experiencia y también qué te ha dado desde trabajo social tu formación para trabajar en ese emprendimiento. ¿Qué les ha dado a los dos? Bueno, nosotros tenemos un emprendimiento, un negocio verde, es un emprendimiento de cosmética natural. Elaboramos productos de belleza y de cuidado personal con ingredientes 100% naturales, con ingredientes de la región. Tenemos una apuesta muy importante y es potencializar los productos del departamento del Huila. Y queremos, pues quisimos que fuera un emprendimiento verde porque pues somos, digamos, también muy sensibles y muy con el tema ambiental, con el cuidado del planeta, entendemos lo que implica el uso de los químicos sintéticos en la salud de la persona y en la salud del planeta. Es un negocio que le apuesta a que no se utilicen plásticos. Tenemos un producto que es champú sólido, que es un champú en barra, que ayuda, cada barrita equivale a 2 o 3 tarros de champú líquido y pues realmente eso tiene una gran repercusión en el tema medioambiental. Yo creería que realmente han sido más como las habilidades personales y como el gusto por el tema del emprendimiento lo que nos ha hecho estar en ese ejercicio. Realmente en la formación académica no recibimos una formación que nos haga pensarnos en el tema del emprendimiento, ¿no? Uno en la formación siempre está enfocado a salir a buscar trabajo y no realmente en cómo generar empleo. Entonces, pues sí hemos tenido que tocar muchas puertas de muchas instituciones para aprender sobre el tema del emprendimiento y bueno, ahí estamos. Ese ha sido como un sueño muy grande de nosotros sacar adelante ese emprendimiento. Bien, bueno, yo creo que allí nos has señalado de alguna manera una deficiencia en la formación o una debilidad, la falta de formar emprendedores, de formar con una visión empresarial, con una formación propositiva hacia la parte organizativa y empresarial. Creo que allí hay una deficiencia en la formación. Esta creo que es reconocida y ahí tenemos también una posibilidad de trabajar bien. Bueno. Hemos hablado de 3 áreas o 3 campos. Visto esos 3 campos, ¿cómo ves la formación de trabajo social hoy en el país? ¿Qué debe hacerse en términos de orientación, de mejoras, de reformas, pues en líneas muy gruesas, pero cómo abordar esa formación, mirando ya su experiencia en lo gremial, su experiencia en la política, su experiencia profesional por 16 años o más, y ese emprendimiento? ¿Qué recomendarías? ¿Qué ves? Bueno, yo en este momento no sé cómo está el tema de los pensum académicos, no sé realmente pues de ese tema académico sí he estado bastante desconectada. Sin embargo, mi esposo es profesor y digamos que
pues desde ese ejercicio de verlo a él en su trabajo, sí veo con mucha preocupación el tema de la formación, especialmente acá en la ciudad de Neiva. Y yo creo que ahí es muy importante que el CONEX pueda hacer una labor, pues realmente que pueda asegurar la calidad en la formación de trabajo social. Creo, como les decía hace un momento, que se está formando gente sin los conocimientos requeridos, que se están entregando diplomas porque sí, porque la gente paga, y creo que eso es un riesgo para la profesión. Creo que eso es poner en riesgo lo que nosotros hemos construido durante muchos años. En el caso particular, por ejemplo, de acá, el departamento de Huila, hay instituciones donde dicen, de esta universidad, que es una de las que está acá en Neiva, de esta universidad no recibo trabajadores sociales, ¿sí? O sea, realmente los profesionales salen tan mal formados que ya hay entidades que dicen, de allá no recibimos, ¿sí? Y creo que eso es muy preocupante, porque finalmente no es fulanita la que queda mal, es todo un gremio, ¿sí? No, los trabajadores sociales son malos, o por eso, o precisamente por eso es que llegan otros profesionales a hacer lo que nosotros hacemos. Entonces contratan al psicólogo, contratan al sociólogo, contratan al educador familiar para que haga lo que haga trabajo social. O sea, realmente creo que el CONET debe fortalecerse y debe asegurar más de desarrollar estrategias en conjunto con el Consejo de la Ley para asegurar el tema de la calidad educativa. Sí, yo creo que es preocupante. Yo creo que allí los organismos de trabajo social todos tienen que actuar con mucha firmeza ante el gobierno nacional para que haya mayor control, sobre todo porque en los últimos años ha habido un crecimiento vertiginoso de los programas y de la base de profesionales. Hoy podemos tener alrededor de 80.000 profesionales en trabajo social, lo cual ha llevado también a una sobreoferta de mano de obra, que Claro. sumada a los problemas económicos y a la precarización económica del país, pues tiene una generación frustrada, ¿no? Y allí yo he venido insistiendo en que el Consejo Nacional y los organismos tienen que pensar en cómo se actúa con el gobierno para que haya un mayor control en la autorización de los programas y un mayor control en la calidad de los programas, porque también no solo se afecta a una profesión, pero afectamos a seres humanos que los lanzamos con una expectativa a estudiar para luego salir al desempleo, por los lamentables resultados que dio el estudio sobre la empleabilidad de los profesionales de trabajo social en Colombia, ese estudio que recién publicó el Consejo Nacional. Y eso pues, lo hablamos en particular de los trabajadores sociales, pero también en general se está dando para todos los profesionales, ¿no? En esa proliferación de programas que se dan. Entonces allí creo que tenemos también como un punto de alarma, ¿no? De que hay que actuar con más firmeza. Los organismos deben pronunciarse ante el gobierno. Si bien es una tarea del gobierno, tenemos la palabra y tenemos el derecho a hacerlo. Bien, Sí, bueno, sí, profe, por ejemplo, incluso eso afecta hasta el tema salarial, ¿sí? claro, Nosotros hasta hace unos años acá en Neiva, de alguna manera, habían como unos acuerdos de que por mínimo sí, nosotras no nos íbamos a trabajar, y nos claro, dábamos el lujo de tener como una escala donde decíamos, bueno, esto es lo que se le paga a un claro, trabajador social, esta es la asignación. Pero hoy en día estamos viendo colegas que se van claro, hasta por un mínimo, ¿sí? claro, Porque hay tanta cantidad de trabajador social ahorita acá buscando trabajo, que la gente se va por lo primero que le ofrecen, ¿sí? sí, Entonces, ese es un tema también que hay que mirarlo, que hay que evaluarlo, porque pues cada semestre entonces cuánta gente está saliendo y realmente hay oportunidades laborales para tantos profesionales. O sea, hay que hacer un análisis más profundo de eso, y creo que estamos en mora, y los organismos pronto deben empezar a reflexionar sobre el tema, y a pues también no solamente a reflexionar, sino también a trazar como unas líneas y unas directrices de qué hacer frente a ese tema. claro, claro. Es más, en la página web del Consejo Nacional de Trabajo Social, las personas encuentran el estudio que realizó el Consejo Nacional sobre la situación laboral en Colombia de trabajo social. Y también están las estadísticas año a año del número de egresados que saca cada universidad.
tenemos universidades con un número exagerado de egresados por año. Entonces, para que la gente conozca, los colegas conozcan de primera mano este problema, es bueno que entren y miren esas estadísticas. Están en la página web del Consejo Nacional de Trabajo Social. Y eso seguramente también motiva para hacer presión, ¿no? Y tener una posición mucho más enérgica frente a esa situación. Bien, bueno, Andrea, no sé, ¿quieres comentar algo más? ¿Algún mensaje para el gremio? Tienes la palabra para... No, profe, pues muchísimas gracias por este espacio. Como le decía, creo que es un espacio muy importante, que ojalá más trabajadores sociales se puedan animar a tener este tipo de espacios. Y creo que es pues un mensaje al gremio en general, pero principalmente a los organismos, y es que pronto nos sentemos a trabajar y a pensarnos cuál va a ser el aporte de nosotros a la construcción de este país. Reitero, nosotros tenemos mucho que decir frente a temas muy importantes, trascendentales, como los temas de salud, como los temas de construcción de la paz total. Hay mucho que decir y necesitamos ser capaces de sentarnos, de reconocernos, de conversar y de decir muchas cosas frente al país. Creo que el país lo necesita, pero trabajo social también necesita que la voz de nosotros esté presente en este momento tan importante para el país. Bien, bueno, yo le doy las gracias a Andrea. Creo que ha sido una entrevista bien interesante. Nos ha mostrado enseñanzas y resultados en varios aspectos, en la parte gremial, en la parte política, en la parte de emprendimiento. También hemos hablado de algunos problemas del Consejo Nacional de la Formación. Entonces, creo que han salido varios puntos que son importantes y que quedan para el debate, porque el sentido de este programa es ese, dejar y abrir el debate y abrir y colocar puntos, temas que sean objeto de discusión en el país por parte del gremio. Y como decías, la palabra la tiene trabajo social, hoy tiene grandes oportunidades para intervenir en el desarrollo y en la vida política administrativa de Colombia. Entonces, el trabajo social tiene la voz, tiene la palabra. Esperamos que la use, que haga uso de esa palabra. Gracias nuevamente, entonces, Andrea. Así es, profe, muchísimas gracias por la invitación y estaré disponible para cualquier cosa y también para ayudar a construir país. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, profe.